la señorita Guamán Peña tenga listo el 2402, numeral primero. Doctor, no se me carga, creo que está mal el internet, pero no se carga la página, no sé por qué. Está bien, tranquilo. Fernando Quinde, por favor, ayúdeme. El 669. ¿Sí? Listo. Artículo 669. Si una heredad es inundada, el dueño de ella conserva su propiedad y recupera la posesión luego que las aguas se retiran. Ya. Tomen en cuenta una cosa, ¿no? Dice, si un terreno, una heredad, un bien es inundado, conserva la propiedad y recupera la posesión una vez que se retiran las aguas. Hasta ahí, ninguna novedad, ¿no es cierto? Se refiere a un fenómeno natural. Nosotros cuando había las grandes situaciones de invierno en la costa, encontrábamos en las propiedades a nuestra izquierda y a nuestra derecha completamente inundadas, ¿no? Entonces, obvio que yo no puedo hacer actos posesorios. ¿Por qué? Porque estoy en la imposibilidad física de acceder al bien inmueble, ¿no? Primer punto. Pasa un fenómeno natural, inunda mi propiedad y dice en definitiva, yo conservo la propiedad y puedo recuperarla cuando el agua cese de estar en mi propiedad. Ahora vamos a leer el artículo 2402. Estamos haciendo una interpretación sistemática de la ley, es decir, estamos relacionando las normas que tienen concordancia a efectos de entender su sentido completo. Por favor, señorita Guamán. Ya, es el numeral... Primero, 2402, numeral 1. Artículo 2402. La interrupción es natural. Numeral 1. Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada. Ya. El 2402, esos capítulos hablan de la interrupción natural y civil. No nos interesa lo otro, nos vamos a quedar con la interrupción natural. Es decir, relacionamos el artículo 669 con el 2402, numeral 1, ¿no? Y dice entonces que si el bien inmueble está inundado, yo no puedo ejercer la posesión y se interrumpe mi posesión y la recupero en el momento que cese de estar mi inmueble con lluvia, con agua, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿qué novedad? La pregunta que nos deberíamos hacer: ¿qué hace esta norma en un modo de adquirir el dominio llamado accesión? Si no nos ha dicho nada de la accesión. Si ven, es completamente criticable porque se refiere a un tema que tiene más bien relación con el 2402, que habla de la interrupción civil y natural respecto a la posesión, pero en definitiva aquí estamos estudiando un capítulo que tiene que ver con la accesión, que es un modo de adquirir el dominio, ¿no? Y aquí no hay nada de cambio de dominio, aquí simplemente se refiere a la interrupción natural para que yo ejerza la posesión. Entonces, no hay una lógica, no hay una comprensibilidad en el texto de la ley de por qué esto está aquí, ¿no? Entonces, si no hay ninguna modificación del dominio y el legislador me está hablando de un modo de adquirir el dominio, en un primer momento no entendemos. La doctrina dice que, los estudiosos del derecho comparado dicen que esto está aquí equivocadamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro código parte del Código Civil chileno. Y en el Código Civil chileno, la propiedad inundada sí pierde, sí accede a las otras propiedades contiguas, ¿no? Es decir, ahí la interrupción de la posesión sí puede producir que la accesión a las propiedades contiguas de ese bien que esté
Chile sí es posible adquirir por el modo accesión una propiedad que esté inundada por un tiempo aproximado de 5 años, ¿no? Y en consecuencia, ahí encontraríamos que hay lógica de que esta norma esté dentro de la accesión, ¿no? Señorita Alison Farfán, ayer hicimos un análisis de una norma que le queríamos derrotar, ¿no? Que le queríamos derrotar porque habíamos analizado que produce resultados injustos. Si nosotros tuviéramos la norma, que estamos hablando del Código Civil, de que la propiedad inundada, si usted es dueña de una propiedad inundada 5 años, esa propiedad luego de los 5 años podría acceder a los inmuebles aledaños. A mí en un primer momento me salta a la vista que produce resultados injustos. ¿Cuál cree usted que podrían ser los argumentos para derrotarle a la norma a la chilena, repito? Porque aquí en Ecuador no pasa nada, hay una interrupción de la moción y compañía. Bueno, desde lo que vimos ayer, que era partiendo desde el artículo 670 más o menos, que era cuando el cauce del río se desviaba y prácticamente había lo de que se creaban las islas. En el artículo 672 yo creo que tendría que ver con que en el código chileno ya le incorpora como que fuera un bien, entonces se podría ya tomar como que tipo la propiedad, o también se podría excluir también de la propiedad ese bien que viene a ser un pedazo de terreno o como un pequeño lote. Sí, pero aquí lo que estamos haciendo el ejercicio es de tratar de derrotarle a la norma. Es decir, vuelvo y repito, a mí en una primera lectura, no es la primera porque ya la he leído muchas veces, pero estamos asumiendo que en una primera lectura me produce un resultado injusto. La norma chilena, vuelvo y repito, ¿no? La norma chilena. Entonces, bajo esta apreciación, ¿cuáles podrían ser algún análisis para derrotarle la norma tal como tratamos de derrotarle a la otra norma ayer? Quizás podría derrotársele a través de legislación, pero la legislación es compleja que se dé, ya que es demorada que se incorpore una nueva ley en un cuerpo normativo como es el Código Civil. Aparte de esto, tendría que darse cambios estructurales en lo que son los códigos de ordenamiento territorial. Para mí, por ahí podría ir una respuesta. Ya. Señorita Ceballos, derrótele a la norma. A ver, yo creo que primero tenemos que enfocarnos en el derecho a la propiedad y que primeramente es un hecho de la naturaleza. Y yo estaba analizando esto de qué pasa que en el caso de que ni siquiera por prescripción, que esto dura 15 años, ya se le quita la titularidad al dueño. ¿Por qué 5 años ya le quita la titularidad al dueño en este caso? O sea, es algo bastante curioso. No entiendo cuál es el fin de la norma que en 5 años ya no le pertenezca al dueño y pase a ser de otra persona cuando ya pasen las aguas. No le veo mucho sentido en este asunto. Está bien. Señorita Jaramillo, ¿qué le aporta usted al análisis de su compañera, la señorita Ceballos? Bueno, doctor, yo estaba pensando prácticamente lo mismo que pensó mi compañera, entonces no tendría nada más que añadir. Justo lo que estaba pensando dijo ya mi compañera Melissa. Usted dice, me allano las palabras de mi compañero. Ya. Sofía, ¿qué agrega usted? Entonces, yo también me iba por el punto de que a la final es un hecho natural, el cual no tiene por qué llegar a decir como que ya en 5 años, chao, así. Entonces, creo que es algo que no está escrito en algún lado, que nadie sabe que mañana puede llegar a pasar, no sé, alguna inundación o incluso tal vez algún derrumbe, cosas así. Entonces nadie está nadie sabe que puede pasar. Entonces yo también me voy por ese lado de que llega a ser un hecho natural, el cual nadie está previsto en ese caso. A ver, un poco como analizábamos ayer, ¿no? Yo tengo que soportar la carga como propietario de algo que no está en mis manos. Es un fenómeno natural. Recuerden
ustedes siempre que hacemos este ejercicio de análisis que es soportar cargas, ¿no? Porque el derecho me hace soportar una carga, ¿no? Me dice, si usted está en estas circunstancias, tiene, va a perder la propiedad. Yo digo, tengo que soportar que por un fenómeno natural en el que yo no tengo nada que ver, tenga la posibilidad de perder la propiedad. Absurdo, injusto, ¿no? Luego de eso, tal vez yo creería que esta norma, si es que sigue vigente en Chile, no tendría ningún efecto práctico, porque obviamente nosotros sabemos que Chile sí tiene estaciones al sur que obviamente son de altas temperaturas, ¿no? De bajas temperaturas, perdón, y podría estar, digamos que inundado buen tiempo, pero va a estar 5 años. Tal vez por ahí el hecho de que nunca se ha dado este fenómeno podría ser una explicación de que, como no tiene una utilidad práctica, tampoco la gente se preocupa de esta situación, ¿no? Entonces, pero vean que el derecho, a ver, dice, si se me interrumpe la posesión naturalmente por un fenómeno natural de inundación, eso tiene completa lógica. ¿Por qué? La posesión es el contacto que yo tengo con el bien, de tal manera que yo pueda ejecutar actos de señor y dueño, ¿no? Los típicos, sembrar y cosechar. Si mi propiedad está inundada, es evidente que no puedo acceder a la propiedad y no puedo ejecutar los actos con los que yo materializo mi posesión. Por ejemplo, sembrar y cosechar. Entonces es evidente que hay una consecuencia, una interrupción natural de mi posesión por las situaciones que responden por el tema de la lluvia y de la inundación. Explicado esto, nos vamos a la accesión continua a justicia. Doctor, disculpe. Claro. Disculpe que le interrumpa, doctor. Solo un pequeño detalle. Yo no lo entendí muy bien. Discúlpeme. Lo respecto a lo que comprende el Código Civil chileno. No sé, como que no me quedó claro. En el Código Civil chileno, si la propiedad está inundada durante un tiempo de 5 años, sí puede los predios colindantes, cuando deje de estar inundada la propiedad, acceder a través del medio accesión, es decir, juntar la propiedad suya que estuvo inundada a la propiedad de los predios colindantes, ¿no? Por eso está en la accesión. Recuerden que estamos estudiando la accesión. Está dentro de este capítulo y evidentemente en Chile también está dentro de este capítulo. Ahora, doctor, una consulta. ¿Y qué pasa, digamos, que esos terrenos se dejan inválidos? O sea, ¿cómo es eso de inválidos? O sea, creo que cuando sucede eso, o sea, varias personas es como que para no pagar los impuestos o ese tipo de cosas, es como que ellos le dejan inválido porque ha pasado un desastre natural. Entonces eso de ahí, o sea, al final, ¿a quién pertenece ese terreno? El terreno sigue perteneciendo al propietario. Recuerde usted que en nuestra legislación, ¿cuál es la forma que usted pierda la propiedad de un inmueble? Primero que yo haga un acto de disposición. Recuerden que el dominio es usar, gozar y disponer. Yo puedo disponer del bien y vender, ¿no? Ya pierdo la titularidad del bien. Otra situación, me pueden expropiar, ¿no? Y conforme habíamos visto en la sentencia de la Corte Constitucional, que está dentro de las situaciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, me podrían confiscar el bien. Esas serían las formas en las que usted podría perder un bien inmueble, pero de ahí no hay otra situación en la que usted podría perder. Usted sigue siendo la titular del dominio. Por eso que aquí en el Ecuador, el hecho de que esté inundada la propiedad suya hace que se interrumpa su posesión, pero usted sigue siendo la propietaria. Es decir, no hay ninguna variación en cuanto al ejercicio del derecho de la propiedad.
venido insistiendo. Si la persona es dueña de los dos bienes que se juntan, que se adjuntan, que se mezclan, indudablemente esa persona sigue siendo la titular del bien. Ahora, muchas de las cosas que yo creo por qué no se da esto en el campo práctico y por qué no se judicializa sistemas con niveles de derechos de las funciones, es porque precisamente les antecede, en muchos de los casos podría anteceder acuerdos o contratos. ¿Qué dice? Si es que hay un contrato, indudablemente tenemos que estar a lo que diga el contrato, no a las reglas de la función, de la especificación y de la mezcla. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? Señorita Tariguana. Contrato. Las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones, ¿cuáles son los tipos de obligaciones? Dar, hacer o no hacer. Ahora estamos hablando de las fuentes de las obligaciones. El contrato, la ley. ¿Ya? ¿Cuáles son? El contrato, la ley. Cuasi contratos, delitos, cuasi delitos. ¿Ya? Entonces, verán que nosotros decimos el contrato es fuente de obligaciones. ¿Y ustedes qué axioma jurídico que está en una regla del Código Civil han escuchado respecto al contrato? Que los abogados repetimos de forma permanente. Que el contrato es ley para las partes. Exactamente. Pues imagínense eso, verán, dice, el contrato es una fuente, pero le equiparamos a la ley, a la otra fuente, y le decimos, el contrato es ley para las partes. Es decir, se tiene que cumplir las obligaciones que se acordaron o que se convinieron. Entonces, indudablemente, no vamos a aplicar las reglas si es que hay un contrato, y estaremos primero al contrato, y ahí evidentemente ya van a entender mejor este tema del contrato, y ahí evidentemente vamos a establecer cuáles son las obligaciones de cada parte y qué quedan. Entonces, ¿qué es la función y la mezcla? Son dos formas de accesión en la que se unen dos bienes muebles que pertenecen a propietarios distintos. Si se une un bien mueble con otro bien mueble, ¿qué es el problema jurídico a resolver? Planteando el problema jurídico como ahora los jueces plantean en las resoluciones. ¿Viste usted? Dice, el problema jurídico a resolver aquí en este caso es el siguiente. Entonces nosotros plantearíamos, ¿cuál es el problema jurídico a resolver si se juntan dos bienes muebles de distintos propietarios? ¿Cuál es el bien principal y cuál es el bien accesorio? ¿Por qué? Porque las reglas del modo de adquirir el dominio accesión corre una regla que se llama lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, para saber quién podría tener mejor derecho en esa mezcla de los dos bienes, vamos a tratar de descubrir cuál es el bien principal para poder precisar cuál podría reclamar el resultado de esa unión. Ahora, ¿qué es lo que distingue a la mezcla de la función? La función, dice, es una mezcla indeleble, es una mezcla sutil, nada estable, que siempre va a permitir que los bienes se puedan separar, ¿no? Siempre va a poder tener la posibilidad de separar los bienes. Leyendo el artículo nos vamos a dar cuenta porque es, digamos que aparentemente fácil la solución. Señorita Cuesta, de lectura al artículo 673. ¿Qué artículo me dijo? Disculpe, 673.
La adjunción es una especie de accesión y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una con otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separado, como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en un marco ajeno se pone un espejo propio. Lo que yo les anticipé, la regla, lo que está en el código es lo suficientemente claro para poderlo comprender qué es. Es una especie de accesión. Dos cosas muebles de diferentes dueños se juntan una con otra. ¿Y qué dice? Se pueden separar y subsistir cada una después de separar. Como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o un marco ajeno se pone en un espejo propio. Ajeno propio. ¿Por qué? Porque es de otra persona. Si ven, hago el anillo, pongo el diamante, obviamente puedo separar el oro del diamante y cada uno subsiste independientemente y no necesita el uno del otro, ¿no es cierto? Entonces nos queda claro. Ahora la pregunta es, si se pueden separar, ¿por qué las partes no se separan? Y se termina el lío, ¿no? Cada uno lleva lo suyo, esto es mi oro, me voy, esto es mi diamante, me voy, y punto final. La doctrina dice que cuando se producen este tipo de cosas, se supone que para las partes no es conveniente separar. Puede haber alguna circunstancia por las que ellos no quieren separar. Porque no tendríamos que tratar este tema aquí como una forma de adquirir el dominio. Porque la solución de la ley podría decir, si es que si dos cosas se juntan y hay como separarlas, se separan y cada uno lleva lo suyo. Al final se acabó. Ya no hay lío, ¿no es cierto? Entonces se supone que el tema puede resultar antieconómico o alguna razón en la que no les conviene a las partes interesadas separar. Entonces, quedamos claros, ¿no? Se pueden separar las funciones, se puede separar, cada uno mantiene su independencia y no necesita del otro. Pero hay una situación que hace que las partes quieran mantener el bien que es el resultado. El anillo con el brillante, ese es el resultado, ¿no? El espejo, el marco con el espejo, tenemos un resultado, un espejo que tiene su respectivo marco. Tenga la bondad, señorita, cuesta el 674. Artículo 674. En los casos de adjunción, no habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de lo accesorio accederá al dominio de lo principal, con el gravamen de pagar su valor al dueño de la parte accesoria. Aquí ya dice, ¿no es cierto? Aquí ya dice, no habiendo el conocimiento de hecho ni mala fe por otra, el dominio de lo accesorio, el anillo, ¿no? El anillo, lo accesorio, ¿qué es lo accesorio? ¿El oro o el diamante o el brillante? Accede a lo principal, y si yo me llevo la joya, ¿qué tengo que hacer? Pagar al que es dueño del bien accesorio. No es un modo de adquirir el dominio gratuito, es un modo oneroso. Por eso dice, con el gravamen de pagar su valor al dueño de la parte accesoria.
Retomemos entonces, a ver, señor Cepeda, cuando usted, como estudiante de Derecho, le hablan de la buena fe y de la mala fe, ¿qué expresiones le vienen? A ver, mala fe, o sea, malas intenciones, ¿no? También, o sea, la intención también de hacer daño a la otra parte, también se me viene a la mente. Yo me quedo con eso, me parece que es un poco lo que todos, de alguna forma, es lo concreto, ¿no? Es la intención de irrogar daño a una persona. Esa es actualmente mala fe. Entonces, ustedes saben que la regla del derecho es: se presume la buena fe. Quien alega mala fe lo tiene que probar. Es decir, el rato que yo sostengo esta persona que está actuando de mala fe, estoy diciendo que me quiere irrogar daño, a mí me corresponde justificar y demostrar que el señor está actuando de buena fe, ¿no? Aquí dice que no hubo mala fe por otro, es decir, que no hubo el ánimo de perjudicar. Y si lo hubiera, tendrá derecho a la separación con indemnización, ¿no? Si la persona juntó los bienes y con el ánimo de perjudicarme, yo, si pruebo la mala fe, tengo derecho a pedir la separación, pero además los daños y perjuicios. ¿Cuál podría ser en una tesis los daños y perjuicios que yo podría solicitar? Señor Morocho. Daños y perjuicios por afectación a la propiedad. Ya, y cuando es daños y perjuicios, ¿en qué tenemos que pensar? ¿Cuáles son los dos rubros? Lucro. Es el lucro cesante. Eso, cuando hablamos de daños y perjuicios, tenemos que pensar lucro cesante, daño emergente. Lo que yo gasté y lo que dejé de percibir, ¿no? Eso comprende siempre los daños y perjuicios. Tienen que estar claros. Luego ustedes ya van a ver el tema de obligaciones y todo, pero es bueno que se vayan fijando este tipo de cosas, porque luego les va a ayudar mucho ya cuando estudien esos temas, esas instituciones específicas, ¿no? Hablar de daños y perjuicios significa hablar, como digo, de que yo voy a reclamar el lucro cesante y el daño emergente. ¿Y qué significaba cada uno? Lo que yo gasté y lo que dejé de percibir, ¿no? Supongamos, a ver, un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito no hay mala fe, porque nadie sale a chocar, ¿no? Nadie sale a chocar. Pero digamos que hay culpa, es un delito culposo, y por lo tanto hay una negligencia de uno de los conductores. Usted quiere demandar daños y perjuicios. ¿Qué comprende los daños y perjuicios? Primero, lo que usted gastó en reparar su carro. Ese es el un rubro, ¿no? Y el otro rubro es lo que usted dejó de percibir. Por ejemplo, va a ser diferente. Usted puede decir, yo tuve que gastar en taxi durante 2 meses del carro. Tuve que alquilar una camioneta, tuve que hacer esto y lo otro. Eso en el carro particular. En cambio, si usted, por ejemplo, es taxista, va a demandar lo que dejó de percibir durante los 2 meses. Usted va a sacar los comprobantes del SDI y va a demostrar que usted tenía un ingreso en los últimos 3 meses de un promedio de $1,000. Si usted dejó de trabajar 2 meses, que fue el tiempo que duró el que le arreglen su carro y todas las circunstancias luego del choque, usted va a pedir como indemnización por ese rubro $2,000, más $2,000 que gastó en el carro en la reparación. ¿Cuál es la reparación económica? La cuantía que usted solicita, $4,000, ¿no? Eso es el lucro cesante y el daño emergente. Entonces, la ley
empieza a establecer reglas para poder devolver el bien, ¿no? Y vamos a verlas. Artículo, la señorita Ortiz, de lectura al artículo 675, por favor. Artículo 675. Si de las cosas unidas la una es de mucho más estimación que la otra, la primera se mirará como la principal y la segunda como el accesorio. Se mirará como la mayor estimación la cosa que tuviere para su dueño un gran valor de afección. Verá, aquí dice, la primera situación que el juez tendría que analizar es cuál es el nivel de afección. Vamos a suponer, ¿no? Señorita Marjorie Guamán, y es que se juntó, ¿no? Se juntó un anillo, se formó un anillo con el oro y con el diamante, ¿no? El dueño del oro, dice el valor de afección, el dueño del oro dice, este oro viene desde el siglo XIX, le perteneció a mi tatarabuela, por lo tanto es un oro que ha estado durante muchos años y muchas generaciones en mi familia, y por lo tanto es algo que representa mucho para mi familia, porque efectivamente nosotros las hemos conservado durante mucho tiempo, y definitivamente el grado de afección que a mí me provocaría perder el oro es de mucha situación, porque no solo estaría afectando a mi familia, no solo me estaría afectando a mí, que yo tengo el oro en este momento, sino a toda mi familia, porque mi familia incluso me dirá que yo no he conseguido mantener la tradición familiar de seguir conservando este oro. Ahora usted haga una alegación en este mismo sentido, que trate de equiparar lo que yo he dicho para que el juez le dé a usted como dueña, como abogada de la parte del brillante o del diamante. También se podría tocar, digamos, que el anillo al ser de tanto tiempo puede ser algo patrimonial de la familia. Yo ya dije eso. Usted tiene que inventarse una teoría del caso con el brillante. Con el diamante. Usted es la abogada de la otra parte, ¿no es cierto? Ya. Entonces podría también alegar de que el diamante ha sido extraído de alguna mina del extranjero y que realmente es muy poco posible conseguirlo al igual. Perfecto. ¿Sí ven? Entonces, ella ha dado una situación de mucha importancia, ¿no? ¿Por qué le afectaría a ella perder el brillante? Entonces, si ven que es un tema tan subjetivo, que hay ustedes como jueces, ¿qué resolverían? ¿Cuál es el de mayor peso en este resultado anillo? El dueño del oro alega muchas situaciones familiares, el dueño del diamante también alega una situación que vino del extranjero, es algo que no nomás se puede conseguir, muy sacrificado, por lo tanto, es más, incluso se alegaría que la persona incluso hizo, imagínense esa carga emotiva, ¿no? Imagínense que yo diga además que él es un investigador de los diamantes, se fue al extranjero, viajó para poder traer el diamante y todo, o sea, le estoy dando mucho peso al valor subjetivo. Si ven, o sea, haciendo esas cargas emocionales, va a ser complicado que un juez pueda resolver, porque es algo que no tan claro y evidente, ¿no? El artículo 676. El señor Luis Angamarca, tenga la bondad, lea el artículo 676. Ya le leo, solo lo busco. Claro.
Artículo 666. Si no hubiera una tanta diferencia entre la estimación, aquella de las dos cosas sirven para el uso o mato completo de la otra, se tendrá por accesorio. Aquí la otra regla dice, si usted no puede resolver por la regla anterior, tiene que ver, ¿no? Dice que sirve para el uso, el ornato o complemento de la otra, se tendrá por accesorio. Es decir, lo que le adorna, lo que le hace más utilizable, eso se considera accesorio, frente al condumio, digamos, que es principal, ¿no? Señorita Galeas, tenga la bondad, lea el artículo 677. Artículo 677. En los casos a que no pudiera aplicarse ninguna de las reglas procedentes, se mirará como el principal lo de mayor volumen. Lo de mayor volumen, es decir, lo que más ocupa espacio, ¿no? Y la doctrina dice que antes que esta lo que debería verse es el valor económico, que debería valorarse lo económico y lo más caro debería ser lo principal y el otro tema lo accesorio. Es como muy materialista siempre el tema de valorar únicamente lo económico y no las otras situaciones que hemos visto. Pero bueno, ustedes ven que la ley ha establecido reglas de cómo tendría que resolver el juez respecto a lo que es el bien principal y a lo que es el valor, el bien accesorio, ¿no es cierto? Doc, una pregunta. Aquí cuando dice volumen se refiere a cantidad económica, ¿verdad? Claro. No. El volumen es lo que ocupa en el espacio. Es una regla medio absurda, o sea, en el caso del oro va a tener mucho más volumen que el diamante, ¿no? Económicamente hablando, Doc, ¿verdad? No necesariamente. El volumen se refiere a lo que ocupa en el espacio. O sea, le cataloga el bien principal como lo más grande, digamos. Doc, pero entonces, ¿qué regla dijo usted que se va a preferir al que tenga mayor valor económico? Yo lo que digo es que la doctrina sostiene que lo que debería ser otro parámetro es el valor económico. Es decir, cuantificar. ¿Qué vamos a hacer? Un informe pericial. El informe pericial dirá cuál es el bien de mayor valor. Ahora, ya vimos que la accesión es onerosa. Una vez que el juez, yo ya les he dicho que no he visto en mi vida un juicio de esto. Estamos asumiendo que hay un juicio. El juez defina y diga, este es el bien principal y este es el bien accesorio. ¿Quién se va a llevar el bien por el modo de accesión? Se va a llevar el dueño del bien principal. Pero se lleva gratis, no señor. Va a tener que pagar al dueño del bien accesorio. Imagínense, si ya tenemos incluso la valoración económica, dice, este vale 10.000 y el otro vale 5.000, si yo me llevo el bien, ya sé que voy a tener que pagar $5.000 por el bien al dueño del bien accesorio. Génesis Rodríguez. Sí, doctor. Tenga la bondad de lectura al artículo 680. Artículo 680. En todos los casos en que al dueño de una de las dos materias unidas no sea fácil reemplazarla por otra de la misma calidad, valor y aptitud, y pueda la primera separarse sin deterioro de los demás, el dueño de ella, sin
cuyo conocimiento se haya hecho la unión podrá pedir la separación y entrega a costa del que hizo uso de ella. A ver, aquí el doctor Romero Moscoso decía que todo lo que se estudia viene a ser prácticamente letra muerta, porque siempre se va a aplicar este artículo. Es decir, que en definitiva, si se vieron las cosas y a mí no me conviene tener el producto final, dice, si es que las cosas se pueden separar, y estamos hablando de la función, que dijimos que es una unión indeleble, ¿no? Es un poco superficial y que los bienes sí se pueden separar, ¿no? El doctor Romero Moscoso decía, esto nunca va a tener práctica porque a la final siempre se va a poder aplicar el artículo 680. Es decir, yo dueño del bien, digo, no me conviene el bien principal, la unión de esos dos bienes, y yo pido la separación de mi bien. Y como estamos en la función que sí se pueden separar, por ejemplo, el marco del espejo, el oro del anillo, deme mi bien y hasta luego. Pero el contenido de la norma dice, en todos los casos en que el dueño de una de las dos materias unidas no sea fácil reemplazarla por otra de la misma calidad, valor de virtud, y pueda la primera separarse sin detrimento de los demás. Estamos en la función, ya dijimos que la norma dice que siempre se pueden separar. El dueño de ellas, sin cuyo consentimiento se haya hecho la unión, podrá pedir la separación. Pero si es que él dio el consentimiento, a ella no sería aplicable el 680. El presupuesto de la ley dice, sin cuyo consentimiento se haya hecho la unión. Ahora, tal vez yo quiero desarrollar esto en el sentido de que cuando hay la unión, ¿no?, con conocimiento, básicamente se contrata y por eso no se aplica en la práctica las reglas de la accesión. ¿Por qué? Usted va llevando el oro, donde un joyero, ¿qué le dice? Deme incrustando este diamante suyo, ¿no? Usted está comprando el diamante. O hace cualquier tipo de contrato. Dice, yo le doy el espejo, póngale el marco. O sea, básicamente la gente va y contrata. Y tal vez nunca, no es que nunca, sino muy pocas veces, alguien toma un bien de otra y lo hace. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo una carrocería de un carro y cojo un motor de otro propietario y le pongo? Verán que hago un complemento, el carro puede movilizarse, es decir, le hago a un carro utilizable, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién nos va a convenir quedarse con el carro? Ahí podríamos entrar a los factores que ya hemos visto, el código, para saber cuál es el bien principal y cuál es el bien accesorio. Incluso en la funcionalidad, ¿no? En la funcionalidad, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Cómo podríamos distinguir? Para mí, son los dos funcionales en el tema del carro. Sin el motor, no anda el carro. Sin la carrocería, no sirve el vehículo. Para mí, estarían equiparados en funcionalidad. Y por lo tanto, no podría yo como juez hacer una distinción en la funcionalidad y darle al dueño del motor o al dueño de la carrocería el resultado final, que sería el vehículo. Ahora, estudiada la función, en cambio yo les dije, la mezcla implica una unión mucho más sólida. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, en los temas vulgares, ¿no?, en las acepciones que tenemos de las palabras, si decimos mezcla, prácticamente inmediatamente pensamos en que la unión de los materiales para la construcción, dice el maestro está haciendo la mezcla. ¿Y qué está uniendo ahí? Arena, ripio, cemento, ¿no es cierto? Ahora, ¿será que hay cómo separar? Señor Lalbay, ¿usted cree que con el avance de la ciencia podríamos separar todo? Yo creo que hay cosas que no se pueden separar, pero por ejemplo, si logramos separar los átomos, creo que ahorita no habría, yo creo que la imaginación es el límite de separación, diría yo.
creo que la mayoría de cosas se puede separar de algún modo, pero el avance de la ciencia. Exactamente, eso es lo que dice ahora la ciencia. Prácticamente, todo es separable. Lo que usted dice, el átomo, el ADN, ¿no? Ya nos han dado unas muestras, la ciencia moderna, de que efectivamente puede separar todo. Ahora, imaginémonos esto discutiendo en 1980, ¿no? Sí, hay cosas que hay como separar y hay cosas que es imposible separar. Pasan 40 años y la ciencia dice un ratito, todo puede separarse. Todo. Ahora, el tema va, ¿es económicamente ventajoso separar todo? Y obviamente nos va a salir más caro la vaina que el machete. Por querer separar nos va a costar mucho más, ¿no es cierto? Entonces ahí, por temas prácticos, económicos, no vamos a poder separar todo. Pero indudablemente, de acuerdo al avance de la ciencia, podríamos decir, ¿hay cómo separar todo? Sí. Pero económicamente no a todo el mundo le puede convenir separar todo. Doctor, disculpe, una pregunta. ¿No sería más fácil? No sé, me parece a mi parecer un poquito ilógico la función, porque ¿por qué no solo, por ejemplo, en el caso del anillo y del diamante? Si yo quiero ponerle a mi anillo de oro un diamante, ¿por qué no solo compro un diamante? Y si es que en tal caso ya me gustara específicamente el diamante de alguien más, ¿por qué no solo voy y le digo, oiga, véndame su diamante? ¿Me explico? ¿Por qué sí, complicarse? Es lo que yo le dije. ¿Por qué estos no llegan a los tribunales? ¿Por qué alguien no reclama y dice, yo adquirí este bien por el modo accesión porque se trata de una función? Por eso yo les advertía, si es que hay el contrato, ya no se aplican las reglas de la función. Y seguramente lo que yo decía, si usted se va donde un joyero, ¿qué están acordando? Señor, yo le doy el oro, usted pone el brillante. El resultado final me da usted. ¿Cuánto le voy a reconocer por el brillante? $10,000. A él le queda bonito el anillo, dice espectacular. Y este oro es un oro macizo, yo no sé, me invento cualquier cosa, ¿no? Yo no le quiero dar el resultado. Usted puede demandar. ¿Por qué? Porque usted tiene un acuerdo de voluntades con él. Él está incumpliendo una obligación. ¿Cuál era su obligación? Incrustar el brillante en el oro que usted le dio, formar un anillo de acuerdo al modelo que acordaron y el rato que tenía la obra, entregarle el anillo. Entonces usted va a poder demandar. Usted no va a decir, él no le va a alegar, yo adquirí la propiedad de este anillo a través del modo accesión, porque mi brillante es el bien principal y el oro es el bien accesorio, y por lo tanto yo concurro ante un tribunal para pedir que se me declare propietario del bien y que el juez ordene que yo le pague a usted por ser la dueña del oro y considerado el bien accesorio, le pague lo que le corresponde. ¿Usted qué se va a excepcionar ahí? Decir, aquí no es aplicable las reglas de la accesión, porque aquí se trata de un contrato, de un convenio. Yo le entregué el oro y convenimos en que el señor me tiene que entregar un anillo bajo estas circunstancias. Entonces, por eso es que yo les decía que por eso es el motivo quizá de que esto nunca llega a los tribunales de justicia, porque básicamente no son aplicables las reglas de la accesión, sino las reglas del contrato o de lo que convinieron las partes. Y por eso las interrogantes, ¿no? Yo les decía, si es que son unas reglas que pueden ser tan inútiles porque nadie las usa, ni siquiera las conoce, y si no las conozco, no las uso, ¿qué siguen haciendo ahí en el Código Civil? ¿No? Yo creo que esas interrogantes deberíamos hacer algún debate nacional para propiciar ya una actualización del Código Civil en esta parte. Joaquín Bermeo, el artículo 679, por favor.
Ya, doctor, ya busco. El 679. Para irle a escuchar al DJ. Nos están esperando en el cierre de campaña. Tarde. Ya, doctor. Artículo 679. Si se forma una cosa por mezcla de materias áridas o líquidos pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños pro indiviso, a prorata del valor de la materia que cada uno pertenezca. Cuando el valor de la materia pertenece... Ahí hagamos una pausa. Dice, si se forma una cosa por mezcla de materiales áridos o líquidos pertenecientes a diferentes dueños, ya eso ya sabemos, son diferentes dueños, no habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, es decir, no había la intención de rogar perjuicio a la otra parte, y hemos hablado de la buena y de la mala fe. ¿Qué dice la ley? El dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños pro indiviso, a prorata del valor de la materia que a cada uno le pertenece. Entonces, ¿cuál es el primer efecto de la mezcla? No es atribuir la propiedad al dueño del bien principal, sino más bien dar una copropiedad a los dueños tanto del bien principal como del bien accesorio. Si ven, se forma una copropiedad, dice, la cosa pertenecerá a dicho dueño, a dichos dueños pro indiviso, a prorata del valor de la materia que a cada uno le pertenezca. Señor Heredia, ¿qué entiende usted por esta última parte? Ya que le está acompañando la mascota en la clase. Sí, perdón. No, tranquilo, está muy bien. ¿Qué dice? Pro indiviso a prorata del valor de la materia que a cada uno pertenece. Sí, yo tengo entendido que a prorata se entiende como proporcional a lo que valdría cada parte. O sea, si están hablando de, no sé, de una casa, ya depende de quién puso el terreno y ese tipo de cosas. De ahí depende del valor o cuánto representa cada cosa. Perfecto. Ahora solo ejemplifique. Usted es dueño con 3 personas de la casa, ya que puse el ejemplo de la casa. ¿Cómo es esto de la prorata? Ejemplo, uno puede poner el terreno, otro puede poner la mano de obra y otro puede poner los materiales. Y para la prorata, ¿qué tendría usted que hacer? Habría que hacer como que un inventario de ver cuánto cuesta el terreno, la mano de obra y los materiales. Muy bien, impecable su análisis. Entonces usted diría, a ver, el terreno representa el 40%, los materiales representaron el 20% y quien dio la plata el otro 40%. Entonces hacemos 40, 40, 20. Entonces usted le pregunta a él, le dice, ¿vos qué dueño de qué eres de esa casa? Del 20%. Ese es mi cuota. No, el otro le dirá, yo soy dueño del 40%. Ese es a prorata de las cuotas que cada uno tenga. Muy bien. Ahora, Doc, una pregunta. Claro. Entonces, en esto de la mezcla, ¿siempre es copropiedad? ¿O es claro, que no le la ley establece el efecto. Establece el efecto la ley. Dice, forma una copropiedad entre los dueños. Ese es el primer efecto. Ahora, nosotros tenemos que hacer siempre una interpretación sistemática. ¿Qué sabemos de la copropiedad? ¿Quién se identifica como Paula? Yo, doctor. Eso, por favor. ¿Qué le viene a usted de la copropiedad? La clasificación de los bienes que se podría vender en derechos y acciones. Ya, muy bien. Singular y universal. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué regla estudió usted? Así someramente respecto a la copropiedad. Usted puede convenir con las partes mantener la copropiedad. Sí, se puede hacer un acuerdo. Muy bien. ¿Hasta qué tiempo? 5 años, me parece. Perfecto. ¿Qué más?
renovable por 5 años más. Muy bien. Ahora, ¿a mí me pueden obligar a estar en copropiedad con otra persona? No, o sea, la persona tiene el derecho de decidir. ¿Decidir qué? Si quiere formar parte de un... Usted ya forma la copropiedad, ya es copropiedad. Lo que no le pueden obligar es a que usted mantenga la copropiedad. Usted en cualquier rato, entonces, ¿qué tiene que demandar? La parte de su bien, más o menos. ¿Perdón? La parte de su bien, más o menos. La partición. La partición. Usted puede demandar la partición. ¿Qué le impide demandar la partición? Salvo que usted haya acordado, por ejemplo, decir, el ejemplo que yo les daba, ¿no? Todos los compañeros nos compramos la casa del frente de la facultad y decimos, pactamos indivisión por 5 años. Qué pena, si usted quiere salirse a los 2 años y quiere demandar la partición, nosotros le vamos a mochar al juez un ratito, nosotros pactamos aquí indivisión por 5 años y el juez le va a archivar su demanda. Pero pasados los 5 años, si no renovamos, usted puede tranquilamente decir, muchas gracias, yo ya me cansé de tener esta casa en copropiedad, voy a demandar la partición, ¿no? Muy bien, ese es el primer efecto entonces de la mezcla. Siga por favor con la lectura de la norma. El compañero que estaba leyendo la norma. Ya, doctor, perdón. Cuando el valor de la materia perteneciente a uno de ellos fuere considerablemente superior, el dueño de ella tendrá derecho para reclamar la cosa producida por la mezcla, pagando el precio de la materia restante. Ya, muy bien. Ahora, la segunda regla que da dice, quien sea dueño de algo que valga más que lo otro, será el bien principal, nuevamente la parte económica, y le pagará al otro lo que considera por el bien, por lo accesorio. Ahora, señorita Samantha Calle, ¿qué dificultad le ve usted a esta norma? Ya nos queda claro, dice que valga más, puede reclamar el producto final y le pagará al dueño de la cosa que vale menos, le pagará lo que le corresponde. Que puede ser un poco injusto porque la otra persona, y si no quiere dar y solo porque valga más ya se queda con todo, pues no sería muy justo, y además que también la otra persona va a decidir cuánto darle, no sería como que haya una fórmula para ver cuánto es lo que vale. Ya. Señorita Diana Tene. Y dígame, doctor. ¿Qué dificultad le ve usted a la norma? ¿O no le ve ninguna dificultad? Doctor, para ser sincera, no estuve leyendo porque justo se cayó mi ñañita y me fui a verle. Me perdí en esa parte, pero sí estaba siguiendo la clase. Justo ahorita apagué la cámara, disculpe. La norma dice, cuando el valor de la materia perteneciente fuere considerablemente superior. ¿Qué fijamos como considerablemente superior? Si ven, es que lo uno vale 52 y lo otro 48, ya es considerablemente superior. Si el uno vale 60 y el otro 40, ahí sí consideramos que es superior porque le supera en un 10% al valor del otro. Si ven que la utilización de estas expresiones se presta para la discrecionalidad, el subjetivismo, de que podamos decir que para mí es considerablemente mayor.
Venga la bondad. La señorita Rodríguez, leer el artículo 681. Artículo 681. En todos los casos en que al dueño de una materia de que se ha hecho uso sin su consentimiento tenga derecho a la propiedad de la cosa en que ha sido empleada, lo tendrá igualmente para pedir que, en lugar de dicha materia, se le restituya otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud o su valor en dinero. Esta es otra de las normas que a lo mejor es la que termina solucionando los casos, ¿no? Te cogieron con una parte de un bien que a mí me pertenece, un bien que me pertenece, y yo digo, devuélvame el bien. Y punto final. Como pueden ser bienes genéricos que todo el mundo lo puede adquirir, ¿no? Yo puedo pedir que se me devuelva un bien de igual valor, de igual calidad, y la otra persona que cogieron el oro. Ya está bien, vean nomás. Artículo 682. El que haya tenido conocimiento del uso que de una materia suya se hacia por otra persona, se presumirá haberlo consentido y solo tendrá derecho a su valor. Ya, se presume el consentimiento para haber dado, ¿no? El 683. El que haya hecho uso de una materia ajena sin consentimiento del dueño y sin causa justa de error, estará sujeto, en todos los casos, a perder lo suyo y pagar lo que más de esto valiere, los perjuicios irrogados al dueño, fuera de la acción penal a que haya lugar, cuando haya procedido a sabiendas. Sin justa causa de error, es decir, yo puedo asumir que estaba construyendo una casa, compré cemento, vino el señor, me entregó el cemento, yo fui a comprar cemento, quedaron en entregarme el cemento, llego a mi construcción, yo ya asumo que ese cemento que ha dejado ahí es el mío, total ha sido del dueño de la casa contigua. ¿Tengo una justa causa de error? Claro que tengo una justa causa de error. Yo asumí que era mío. Yo hago un pedido a una empresa, viene y me deja, pero no ha sido justo para mí, sino para otra persona, pero es un poco lo que yo esperaba. Yo tengo justa causa de error de que efectivamente está dirigido para mí, porque yo también pedí eso y por lo tanto lo puedo utilizar. Ahora, finalmente, la especificación se da cuando a un bien de una persona se adiciona el trabajo de otra persona. ¿Por qué se critica esto respecto a la especificación? Porque se dice el trabajo no es una mercancía y por lo tanto no debería ser materia de valoración a efectos de producir un resultado final que una persona pueda acceder al dominio a través de la accesión, porque se le estaría dando un tratamiento de como si el trabajo fuese una vulgar mercancía. Señorita García, que yo le digo del trabajo, piense primero en la Constitución. ¿Qué le viene a usted de la Constitución sobre el tema del trabajo? Doc, lo primero que se me viene a la mente en cuanto al tema de la Constitución es que se dice que el trabajo nunca será gratuito, sino siempre será pagado. Entonces a eso también le hago relación porque dice que el trabajo no es una mercancía, entonces es un derecho que yo tengo, no puede ser tratado como una simple mercancía. Muy bien. ¿Qué más piensa en el trabajo? ¿Qué otra cosa se le viene de lo que está en la Constitución? Ya dice es un derecho, se prohíbe el trabajo gratuito, todo trabajo tiene que ser remunerado. También la parte de que dice que hay igual trabajo, igual remuneración, por lo cual también es injusto el hecho de considerar que si uno trabaja más, eso tiene que ser trabajado para otro, pierde la lógica. Muy bien, eso es aplicar y materializar el principio de igualdad. Si yo hago lo mismo que hace la otra persona,
es evidente que tengo que percibir la misma remuneración, porque de lo contrario significaría ya un trato discriminatorio que produciría obviamente un resultado injusto. Muy bien, a eso le agregaríamos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿no? Que es otra garantía constitucional a efectos de que incluso cuando alguien renuncia se la tiene por no escrito. Todo esto, que ya es una protección constitucional al derecho al trabajo, ¿qué ha provocado? Ha provocado que legislaciones han dicho, ¿qué hace aquí la especificación como un modo de adquirir el dominio? Paténle a esta cosa, esto no puede seguir persistiendo en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces muchas legislaciones a la especificación ya la han mandado al tacho de la basura, ¿no? Por estas apreciaciones. ¿Quiénes intervienen? El dueño de la materia, el dueño del bien, ¿no? Que es utilizado y que se le conoce como el dueño de la materia, y la otra persona que es la que realiza el trabajo sobre la materia, y aquí le denominan el especificante, ¿no? Marjorie Guamán, de lectura al artículo 678, por favor. Ya, doctor, un ratito le busco. Doctor, disculpe, ¿puede repetir el artículo? 678. Artículo 678. Otra especie de accesión es la especificación, que se ve verificada cuando de la materia perteneciente a una persona hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si una de uvas ajenas se hace vino, o de planta ajena una copa, o de madera ajena una nave. Yo creo que los ejemplos son clarísimos, ¿no? Es decir, de los bienes que pertenecen a una persona, yo ejecuto el trabajo, dice, yo de las uvas hago vino, ¿no? De la madera hago una nave, del lienzo hago una obra de arte, del mármol hago una escultura, ¿no? Pongo el trabajo. Siga, por favor. No habiendo conocimiento del hecho, por una parte, ni mala fe por otra, el dueño de la materia tendrá derecho a reclamar la nueva especie pagando la hechura. Si ven, aquí la regla en la especificación dice el dueño de la materia. Aquí se le considera ya como bien principal en la primera regla al dueño de la materia. Por eso dice, no habiendo conocimiento ni mala fe, el dueño de la materia tendrá derecho a reclamar la nueva especie pagando la hechura. También no es gratuito, ya hemos visto que es oneroso. Tengo que pagar el trabajo que ejecutó la otra persona. Siga, por favor. A menos que en la obra o artefacto el precio de la nueva especie valga mucho más que el de la materia, como cuando se pinta un lienzo ajeno o en el mármol ajeno se hace una estatua, pues en este caso la nueva especie pertenecerá a la específicamente, y el dueño de la materia tendrá solamente derecho a la indemnización de perjuicios. Verán que aquí dice el especificante, el que trabajó, ¿no es cierto? Entonces dice, si el trabajo vale más que la obra, que la materia, que el bien que yo cogí, si mi trabajo como escultor vale más que el mármol, si mi trabajo como pintor vale más que el lienzo que yo tomé, ¿no? El dueño de la cosa tendrá que, yo le pagaré a él respecto a lo que vale eso, ¿no? O sea, le dan el bien al especificante, al que ejecutó el trabajo. Y el dueño de la materia tendrá derecho a la indemnización de perjuicios. ¿Qué nuevamente pensamos en indemnización de perjuicios? Lucro cesante, daño emergente. Siga, por
Si la materia del artefacto es en parte ajena y en parte propia del que hizo o mandó hacer, y las dos partes no pueden separarse sin inconveniente, la especie permanecerá en común a los dos propietarios, al uno a prorata del valor de su materia y al otro a prorata del valor de la suya y de la hechura. Aquí otra regla que da la ley es nuevamente la copropiedad del dueño de la materia y de la persona que hizo el trabajo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué no se presentan este tipo de cosas? Porque obviamente se dan los contratos de trabajo. Entonces, la mayoría de los casos no caen en las reglas de la especificación, sino caen más bien en las reglas del campo laboral, del derecho laboral. Por eso, nuevamente insistimos, por eso este tipo de cosas no llegan a los tribunales de justicia. Ahora, ¿cuál es el origen de la especificación? El origen es el derecho romano. Ahí había dos escuelas de juristas, los sabinianos y los preculeianos. Sabinianos, preculeianos. Para los sabinianos, lo principal era la materia. Por lo tanto, siempre el dueño de la materia se llevaba el bien. En cambio, para los preculeianos, siempre el bien principal era el trabajo. Y por lo tanto, el bien producto de esta mezcla se la llevaba el que ejecutó el trabajo, ¿no? Ahora, teniendo estas dos escuelas, que son radicalmente diferentes, Justiniano reguló en forma precisa cómo debía disponerse. Entonces dijo, la propiedad del objeto resultante le corresponde al dueño de la materia cuando sea posible recuperar la materia en su estado inicial. Y en cambio, cuando no sea posible recuperar la materia en su estado inicial, la propiedad del objeto resultante corresponderá al especificante. Pero es evidente que no va a haber cómo, en todos los casos, recuperar a la materia. ¿Cómo le recupera bien? ¿Cómo le recupera al mármol si ya la persona utilizó eso? Es imposible, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, establece una regla, ya no tan radical como las otras, ¿no? Sabinianos, dueño de la materia, llévese el bien. Preculeianos, el que hizo el trabajo, llévese el bien. Aquí dice, si es que hay cómo recuperar la materia, hay que hacerlo, ¿no? Nosotros entonces le atribuimos como principal a la materia y lo accesorio como al trabajo. Pero si el trabajo es más valioso, lo que ya significa hacer el peritaje, tener una cuantificación económica, se lleva el resultado, el especificante, y le tiene que indemnizar en perjuicios al dueño de la materia. Dicho esto, como la Sofía quería ir a ver a la Don Meral de su flyer. Sofía, por favor, mañana nos cuenta cómo ha estado el concierto. Claro, Doc, ahí le grabo y le muestro. Que les vaya muy bien, una buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.